Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. Luna ha cambiado de colegio, pero Sofía Salgado la recuerda todas las mañanas. En cada recreo se pregunta dónde estará, qué le estarán enseñando, cómo le hablará su abuela de aquella profesora tan pesada que la persiguió tanto el curso pasado. Sofía también lo ha intentado, ha hecho todo lo que ha podido y sin embargo se siente culpable. No tanto como Marita. Todos los éxitos de Vecinos contra la Crisis, que en buena medida han sido sus propios éxitos, no la consuelan del repetido fracaso de sus gestiones en el caso de Fátima y Mohamed. El contrato que firmaron es uno de los más cabrones que ha visto en sus años de profesión, pero ese no es el único problema. La caja que les concedió la hipoteca quebró. El banco que la absorbió no se hace responsable de la gestión previa. El director de la sucursal ha muerto. Y los padres de Ahmed no se integraron a tiempo en la demanda colectiva que presentaron hace un par de años otros clientes en situaciones parecidas a la suya. Marita va a hablar un montón de veces con los abogados que los representan, con la Asociación de Usuarios de Banca, les explica que actúa en nombre de un inmigrante marroquí prácticamente analfabeto, que no entendía lo que firmaba, que no lee ningún periódico, que no sabía lo que tenía que hacer y no consigue que le dejen sumarse a la demanda colectiva porque todos los plazos han expirado, ni que desistan de la anterior para presentar otra que incluya a su cliente porque retrasaría el proceso. No le queda más remedio que emprender una acción individual y aunque pide más favores que nunca, no logra gran cosa. Está media España igual, María Antonia, le dicen unos y otros. Armate de paciencia porque esto va para largo. Mientras tanto, los padres de Ahmed siguen pagando la letra todos los meses para que no les expulsen del país. De donde les echan sin remedio es de las espaciosas habitaciones exteriores del hotel abandonado donde viven, y aunque la asociación les busca refugio temporal en 3 casas distintas, y aunque ocupan otro edificio en menos de 15 días, su nuevo alojamiento es mucho peor. Una sola habitación interior y mucho más pequeña en una modesta casa de pisos donde no sobra espacio. Marita se siente tan culpable que recurre a su hijo Edu, el mejor amigo de Ahmed. Le pide que le explique que no duerme por las noches, que no descansa de día, que no piensa parar hasta que encuentre una solución. Su hijo le responde que intentará hablar con él, aunque está muy raro y ya no lo ve mucho. Hace unos meses empezó a ir a la mezquita con sus padres y cada día pasa más tiempo allí, pero sabe que suele ir a un cibercafé todas las noches. Allí, después de mucho buscar, Ahmed ha acabado encontrando una web donde reclutan voluntarios para ir a luchar a Siria, porque él no está dispuesto a seguir besando el pan de la miseria. Pero esa, aunque también es esta, es otra historia. Está Walter Larrea hoy en Lecturas Compartidas. Buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo estás, Astro? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Qué leímos? Leímos Los besos en el pan, el final de una novela de crónicas de Almudena Grandes, publicada por el año 2015-2016, y que es un poco un mosaico de distintas situaciones que se dan en un determinado barrio de Madrid. Creo que podríamos ubicarlo como Lavapiés o Checa, donde distintas situaciones se van amalgamando en el marco de una España y de una sociedad en absoluta crisis, producto de, recordarás, el comienzo de la crisis y la explosión financiera de las hipotecas subprime allá por el año 2008. Uh-huh. Y cómo las distintas circunstancias de distintos actores de la comunidad se van entrelazando y amalgamando, y esta última parte que leíamos del par de inmigrantes marroquíes, sí,
resultan ser unas víctimas más, pero no las únicas, quizás por sus características de analfabetos, de inmigrantes, de no saber leer o hablar correctamente el idioma, las más flagrantes. Pero también el libro habla de el cierre del centro de salud, la dificultad de los jóvenes en conseguir el empleo, bueno, una serie de circunstancias que tienen que ver con el deterioro de las condiciones de vida producto de las veleidades o las discrecionalidades del sistema financiero y de los poderosos de siempre. A mí me llamó mucho la atención el título, Los besos en el pan, porque debo confesar que en mi infancia, cuando a mí me tocó vivir esta cosa de que si vas a tirar un pedazo de pan, dale un beso, yo pensé que se refería a una cosa religiosa, del pan y del vino y la última cena, y en realidad lo llamativo, para mí al menos, y lo tierno, es que la práctica o la costumbre de darle un beso al pan tenía que ver con la hambruna de la posguerra y de la dictadura franquista, donde era tan escaso el alimento, donde la gente pasó realmente tanto hambre, que nadie podía concebir tirar un pedazo de pan, y si lo tenía que tirar, le tenía que dar un beso como casi en una ofrenda disculpatoria, ¿no? ¿Por qué lo elegiste? Estaba pensé mucho cuando Lucas me llamó porque tengo una tendencia quizás a traer textos más políticos o a recurrir a textos más políticos. Almudena Grandes es una autora que a mí me gusta mucho, le he seguido prácticamente toda su obra, especialmente lo que tiene que ver con Episodios de una guerra interminable, que es una saga de 6 novelas que habla de todo lo que son los aspectos cotidianos de la guerra civil y del franquismo, ¿no? Y esto me pareció oportuno porque si bien aquella crisis de las hipotecas subprime y de las burbujas inmobiliarias datan del año 2008-2009, sí, me parece que hoy atravesamos, al menos nosotros, en la Argentina, una situación de descomposición social y de conflicto entre este capital financiero o concentrado, que a veces es financiero y a veces se arropa de otras prendas, y las consecuencias que esto va teniendo en el conjunto de la población. Hoy creo que podríamos traspolar casi de manera automática, cualquiera de estas realidades que marca la novela o marca la crónica, a situaciones que podríamos estar viviendo en la Argentina, en Bahía Blanca, gente que tiene dificultades para conseguir un techo, gente que tiene dificultades para afrontar las deudas, no sé, pienso los créditos UBA, gente que... Sí, o que se endeuda para morfar. O que se endeuda para morfar, gente que hoy ve azorada como esta cosa del dólar, que es una espiral interminable. Ayer fue un día surrealista, ¿no? Ayer fue un día surrealista y aparte uno puede encontrar las explicaciones que dan los economistas tanto de la heterodoxia como la ortodoxia, y puede encontrar uno del palo y otro de la vereda de enfrente. En definitiva, lo que uno no puede soslayar es que las víctimas de este tipo de situaciones son siempre las mismas. Y bueno, ahí tal vez con cierto grado de autocrítica uno dice, bueno, ¿qué hemos hecho por esto, no? Y me pareció que los besos en el pan y la situación donde incluso, fíjate que Hamed en el último párrafo pasa muchas horas en un ciber conectándose a la web porque ve la salida en no sé, los movimientos islámicos con toda su carga y connotación ideológica, clerical y violenta. Y digo, bueno, acá no tenemos movimientos fundamentalistas de la Shia islámica, pero bien podría ser que alguien salga de caño desesperado a reventar un kiosco o a ponerle una pistola en la nuca a un tachero. Bueno, salvando las distancias, digo, me parecía que era pertinente. Estamos compartiendo lecturas con Walter Larrea. Pensaba cuando decías 2008, a partir de este texto que trajiste, y que hablabas del beso en el pan y del hambre, que hay cosas que han cambiado estructuralmente. Vos decías, pierden siempre los mismos. Y tomo a Walsh, que hay que citar una y mil veces, Rodolfo, cuando decía los dueños de todas las otras cosas, cuando hablaba en la carta abierta a la Junta. Y que hay cosas que sí han cambiado para la humanidad en cuanto, por ejemplo, a su capacidad productiva, porque hasta los 90 efectivamente no se podía producir para dar de comer a todo el mundo.
Pero hay un cambio técnico, que es que ahora sí se puede dar de comer a todo el mundo y un poco más. Y sin embargo, por ejemplo, Estados Unidos, sin ningún beso de por medio, tira muchísimo alimento. Y digo Estados Unidos y el sector financiero, que no necesariamente Estados Unidos, pero me refiero a esos países con ese nivel de consumo, para no hacer una cosa clásica del imperialismo vertical, que no funciona necesariamente así en un mundo más globalizado, pero sí como una cultura. Y entonces cuando uno ve la distribución del mundo, tanto en la situación financiera como en la producción de bienes y servicios, y sobre todo de bienes básicos para la supervivencia, ve que de golpe hay, no sé, en la India alguien comiendo unas semillas con agua hinchadas, y McDonald's tirando buena parte de lo que ha producido. Hay un lado de locura también, ¿no?, en todo esto, porque también pienso en el 2008, que decías, de la crisis y la actualidad del sistema financiero, y no parecería haber mayor aprendizaje, sobre todo, y para cerrar este círculo, para que te lo tiro como puntapié, sobre todo tomando lo que también arrojabas, que es hoy el liberalismo extremo se plantea como solución, pero venimos más o menos dentro de los rieles de lo que el neoliberalismo está buscando, ¿no? Entonces hay como una locura, y buscamos como salida lo mismo que nos viene hundiendo. Sí, yo suscribo el hecho de que el avance científico-técnico ha permitido, al menos en teoría, producir, no sé, alimentos como para poder bancar la subsistencia de toda la humanidad. El problema de siempre sigue siendo cómo se distribuye lo que se produce. Uh-huh. La distribución de la renta. De hecho, uno podría, haciendo un rápido y no muy técnico análisis de los últimos tiempos y algunos indicadores que ha mostrado el gobierno nacional en cuanto a descenso de la tasa de empleo, aumento de la productividad, y sin embargo cada vez hay más gente que tiene hambre. Entonces, digamos, el punto sigue siendo el mismo, en el sentido de que lo que está en discusión... Que sería crecimiento de la economía con crecimiento de pobreza, las dos cosas al mismo tiempo. Claro, fíjate qué paradójico, ¿no? O no, en el sentido de que, bueno, crece la economía, baja el nivel de desempleo, y sin embargo cada vez hay más gente. Los últimos números del INDEC del segundo semestre de 2022 son del 39,8% de pobreza, que incluye un 8 y pico de indigencia. Vale decir entonces que uno de los aspectos que sigue estando en discusión, yo ya creo que, al menos desde mi punto de vista, que estoy convertido en un viejo decadente, ya no sé si me planteo la revolución en términos de la reforma agraria. En todo caso, quizás vuelva a anhelar un estado de bienestar con un estado presente donde se garanticen mayoritariamente las situaciones, sabiendo que va a haber siempre algún sector, pero que tiene que ser minoritario, que no alcanza a gozar de los beneficios de lo producido por todos. Uh-huh. Y respecto de las nuevas alternativas que se postulan a la consideración de la gente para... Sí. Bueno, yo creo que ni siquiera a veces tienen el tupé de cambiar de traje, se presentan hasta con los mismos trajes de la década del 90, o peor, digamos, de la dictadura cívico-militar, ¿no? Y eso creo que nos lleva a una encrucijada peligrosa, porque yo sigo creyendo que la participación popular, la democracia, la voluntad de la gente es lo que permite determinar el rumbo de los procesos, pero me parece que estamos inmersos en una época donde la globalización, la hegemonía de los medios de comunicación y algunas deficiencias muy groseras de algunos de los poderes del Estado, concretamente el Poder Judicial, nos está llevando, y digo nos está llevando porque no es que digo la lleva a la gente, me incluyo, a plantearnos soluciones o alternativas que, bueno, es muy terrible, porque es el animal castigado que va a lamerle la bota a su castigador, ¿no? Yo esto concretamente lo digo con la cercanía de un proceso electoral donde hay crecimientos denodados de sectores ya no liberales, Astor, ya no liberales, directamente fascistas. Aquí en la novela una de las partes es una abuela facha, como le dicen allí en España, sí, que no quiere llevar a su hija al comedor popular porque ella no es ninguna inmigrante y ella no... Bueno, nosotros estamos lamentablemente acercándonos a niveles de adhesión
popular o social a propuestas que son de corte fascista. Claro, ahí está Feinstein diciendo que el fascismo tiene varios elementos. Por esto de si usar el término no, porque a veces nos agarran ciertos pruritos de decir, bueno, no lo llamemos así porque... y lo que tiene es base social, ha construido base social para avanzar en un discurso muy violento del orden del fascismo que no tiene ningún empeño, bueno, ya incluso excediendo algunos límites como la venta de órganos o ese tipo de cosas, pero que te dicen en la cara, mirá, vos no te esforzás, te vas a cagar de hambre y a mí no me importa, no me saques lo mío, como si un impuesto están antes que ciertos regímenes incluso de monarquía constitucional, digamos. Vos que venís por un lado pasaste por la universidad, pero también por el movimiento obrero, ¿qué es lo que ocurre o qué ves también como militante político, como dirigente? Yo te escuchaba recién algunas palabras y me las escucho a mí decir participación popular, democracia, y cuando las escucho decir en algunos ámbitos populares y democráticos como asambleas, empiezo a ver que esas palabras no tienen resonancia o no significan lo que históricamente han significado para el movimiento obrero, por ejemplo, o los movimientos sociales, y que parecen más formales que reales. Y ahí creo que tal vez cabría una autocrítica de la izquierda y del progresismo, incluso los propios movimientos sociales, cuando efectivamente terminan como administrando pobreza en lugar de desarrollando proyectos de laburo y otro tipo de cuestiones. Pero digo, veo un sector, vamos a decir de grandes rasgos, progresista, alguno nacional y popular, otro bueno, de la corriente que sea, que se opone a esto que viene muy violentamente, que acabamos de escribir. Y veo una falta de contacto con lo que ocurre. Ayer, por ejemplo, una movilización de cadetes defendiendo un sistema de empleo que es nefasto. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las herramientas históricas, clásicas, con los partidos, con las organizaciones gremiales, que anteriormente garantizaban condiciones democráticas de debate entre la base, y hoy que parecería que era la dirigencia, no necesariamente por corrupción o por, digamos, se va como alejando, y entonces esas palabras de peso, democracia, movimiento popular, asamblea, parecerían no tener resonancia. Sí, es interesante plantear cómo han ido mutando y variando determinadas concepciones lingüísticas que nos expresaron durante mucho tiempo, ¿no? Y también eso creo que tiene que ver con parte de la derrota del campo nacional y popular o de los movimientos progresistas o de la izquierda, como lo podamos englobar más allá de los matices. Por un lado, creo que cabe una responsabilidad de las dirigencias de estos colectivos a los que vos hacías referencia. Concretamente yo puedo decir, yo fui durante creo que 25 años militante sindical, con responsabilidad en la asociación bancaria, con participación en la CGT. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy, muy buena en términos personales. Ahora, el movimiento obrero organizado en su concepción más clásica, más peronista, tampoco ha fomentado, digamos, la participación popular de un modo que permitiera reaseguros de que la lucha y de que la confrontación pudiera ser una herramienta. Yo creo que hay muchos sectores juveniles o de 30 años que ingresan a la actividad laboral y que hasta incluso la palabra sindicato mucho no los expresa. Bueno, convenio colectivo, la necesidad de estar afiliado a una organización sindical, más allá del beneficio hotelero, más allá del quincho, más allá del centro recreativo. Es decir, yo me acuerdo en el año 83, cuando me afilié al sindicato, era, bueno, está bien, veníamos de un proceso dictatorial, ¿no? Pero hay que participar, hay que recuperar el convenio, hay que recuperar las conquistas que tenían los compañeros en la década del 70. No estoy pensando en que eso debe ser hoy el paradigma de la participación. Pero sí creo que, y dirigentes no solamente del movimiento obrero, también de los movimientos sociales, también de los partidos políticos que presumen de ser del campo nacional y popular o de la izquierda,
han entrado en una suerte de vorágine de componendas y de acuerdos, de cúpulas y de burbujas, donde el común de la gente muchas veces está fuera. ¿Por qué un desaforado, enajenado, con aspecto artificioso de orate puede concitar la adhesión de sectores juveniles? Porque es disruptivo. Uh-huh. Ahora, digamos, bueno, pasar la zaranda y el chabón no tiene nada para decir, y lo que tiene para decir, válgame Dios, ¿no? Válgame Dios. Pero digo, está esta lógica del no decir, de decir cualquier sandez. Ahora, ahí hay un grado de responsabilidad de parte de las dirigencias o de los representantes de los sectores que uno debería aspirar a que sean quienes pongan un valladar a esto. Mirá, yo te voy no sé, lo voy a graficar esto en algunas cosas que yo veo y que yo entiendo como militante de un espacio político. Sí. El Frente de Todos tiene más horas gastadas en pelearse entre ellos y en ver quién es más guapo y quién es más altisonante en sus declaraciones, que en poner la energía en ver cómo se construye el mandato electoral. Y no estoy con esto renegando de mi pertenencia al espacio. Lo que sí creo y me permito ser autocrítico por la parte que me corresponde, la parte que me toca. Y esto necesariamente hace que determinados términos se vacíen de contenido. Lo que pasa es que queda como políticamente correcto seguir diciéndolos y seguir blandiendo esas banderas discursivas, pero cuando vos ves que la realidad, digamos, la correspondencia entre esos discursos y la realidad social y la realidad de los sectores a los que se aspira a representar, están bastante alejados, qué sé yo. Yo, digamos, por mi profesión he estudiado o he leído bastante acerca de lo que se denomina el lawfare y toda esa cuestión, lo que tiene que ver con la vicepresidenta, sí, los ataques, Lula, Correa, y creo que es una cuestión muy grave. Ahora, si esas expresiones y esos peligros no logramos anclarlos en la realidad que viven millones de compatriotas, el término pierde sentido y en realidad la gente termina diciendo, bueno, y al final, y se la tiene que meter en cara, qué sé yo, no sé, porque no logra ver que esa... ¿Cómo afecta eso en la democracia, en la economía, en su vida? Y en su vida cotidiana. Cuando se habla de que la suba del dólar son 4 vivos más 3 delincuentes que andan boqueándole al Fondo Monetario. Bueno, en realidad el problema no es que Sanleri y que la CUNSA vayan al fondo, sino el problema es cómo a la vecina que tenemos acá en la ciudad se le encarecen los alimentos de la canasta básica cada vez que va al almacén o al supermercado. Eso sí creo que es una falla o una omisión en la que hemos incurrido de quedarnos en algunas consignas y no ver cómo esas consignas se pueden reflejar en la realidad cotidiana de las personas a las que por lo menos aspiramos a expresar, ¿no? Última, porque ya se nos acaba el tiempo. Bien. Y hay programa. Vos conocés el mundo financiero y te pido con la impunidad que tenemos los conductores hacer preguntas grandes y después pedir respuestas cortas. ¿Qué hablamos cuando hablamos del poder hoy? Si querés acotarlo a la ciudad o al país, el ámbito que te sea más fácil representar. ¿Y por qué la política seguiría siendo una herramienta para poder transformar algo en este estado de cosas, en donde encontrar algo que genere optimismo es muy difícil, ¿no? Sí, el poder es presumiblemente es una entelequia donde nadie lo expresa, nadie lo corporiza, pero en realidad para mí el poder es aquel que tiene la capacidad de modificar para bien o para mal la vida de las personas. Hoy por hoy, y en una situación, digamos, de dependencia estructural de nuestra sociedad, para mí el poder son los sectores más concentrados de la economía, donde la pata financiera tiene resulta un componente fundamental. Yo, mira, siempre hago la misma referencia, es que el sistema financiero argentino está regido por la misma ley del 24 de febrero del 77, que es la ley Martínez Dios de la dictadura cívico-militar. Digo, no ha podido la democracia o no ha querido
modificar esa estructura y esa pirámide que, entre otras cosas, cambió el paradigma, digamos, con sus más y sus menos de vocación industrialista por la vocación de renta. ¿Por qué la política sigue siendo, a mi modo de ver, la herramienta? Yo creo que no voy a cejar en creer, en postular, en militar para que para mí la política es la participación del conjunto, ¿no? Con todo lo que ello implica, porque hay veces que es más fácil lo que hablábamos de los arreglos y las decisiones de cúpula, porque mejor que yo no lo va a saber nadie. Entonces, yo sigo apostando a eso y creo que la posibilidad del colectivo siempre va a ser superior a la mayor brillantez individual. En tal sentido, a lo mejor la política también, como los términos, ha perdido entidad, pero sigue siendo la herramienta más humanamente factible y más eficaz posible de que los pueblos puedan forjar su destino. Gracias por venir. Muchas gracias. Walter Larrea compartió lecturas en el Wilson